Les voy a contar un pequeño relato, como una especie de cuento, parábola, que viene de la India. Un autor que escribió a principios del siglo pasado, que llegó a ser el Premio Nobel de Literatura. Se llamaba Rabindranath Tagore y escribe este relato que a mí me gusta y me parece que es para pensar, sobre todo siguiendo el tema del reino de Dios, que viene saliendo, como ustedes van viendo cada día, incluso en los evangelios de los fines de semana, es un tema clave. Cuenta que había un mendigo que andaba por las aldeas de pueblo en pueblo, viviendo de lo que le daban y de alguna manera refunfuñando y protestando interiormente por la vida que le tocaba llevar. Y siempre pensaba que de alguna manera esa vida iba a cambiar, algo iba a pasar. No podía seguir viviendo de esa manera. Y un día, caminando entre una aldea y otra, empieza a escuchar un ruido que viene cada vez más fuerte y cada vez más cerca. Y venía una formación y un carruaje muy imponente. Y era que por ese camino que justo él andaba, pasaba el rey. Y entonces como que el corazón se sobresaltó, ¿no? Porque tan importante personaje pasaba cerca de él. Y resulta que pasa la comitiva esta y el carruaje, y él con el corazón latiendo fuertemente, y resulta que el carruaje se detiene. Y entonces empieza él a intuir que algo va a cambiar en su vida, porque tan personaje importante había llegado y estaba a metros de él. Se baja el rey del carruaje y se dirige directamente a donde está el mendigo. Y cuando se va acercando, el hombre no podía creer lo que estaba pasando y se dice él a sí mismo: acá es seguro que mi suerte va a cambiar. Y viene el rey y se le acerca y le extiende la mano, pero no para darle la mano, sino como pidiéndole que le dé algo. Y el mendigo, que podía tener para darle al rey, entonces tenía un pequeño bolsito, un pequeño morral, y abre y se encontró con que tenía allí un poco de granos de arroz, que era poquito, pero era algo, se lo habían dado.
Entonces metió la mano, sacó un puñado y se lo puso en la mano al rey. Y el rey le agradeció y siguió su camino, pegó media vuelta, se subió al carruaje y se volvió a su camino. Quedó muy sorprendido el mendigo, tan sorprendido que se sentó a meditar acerca de esto que le había pasado. ¿Qué significaba? Y entonces en un momento dado le agarró hambre y dice, vamos a ver qué podemos comer. Y entonces fue a su bolsito y cuando mira adentro se encuentra con que los granos de arroz que le había dado al rey se convirtieron en granos de oro. Y entonces se dice el mendigo a sí mismo, claro, era el rey, ¿cómo no le di todo? Este es el cuento de Tagore. Pero a mí me deja meditando en este sentido. El Rey de Reyes, que es el Señor, se ha acercado a nosotros en Jesús. Y al acercarle a nosotros, así como este Rey, nos extiende la mano como diciendo, si tengo algo para darle. Y en realidad lo único que podemos darle a Dios es todo, porque Él nos ha regalado todo, nos ha dado todo. Esa es la respuesta adecuada al Rey. Y esto es lo que Jesús les manda a los discípulos a anunciar cuando comienza el evangelio ese que leímos recién. Dice así: Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles, por el camino proclamen que el reino está cerca. Otras traducciones dicen, se ha acercado. Así como el rey se acercó al mendigo, Dios se ha acercado a nosotros. Que a veces nos parece en nuestra vida así tan humilde, tan pobre, ¿qué podemos darle al Señor? Y tenemos que darle todo, nuestra vida, porque Él nos la ha regalado, nos la ha dado para que la administremos, para pensar este cuento, que es mucho más que un cuento, es una enseñanza. Es el Rey, es el jefe, es el que sabe, es el Señor. Y a Él venimos a rendirle nuestro homenaje y también nos acercamos con la idea de pedirle por distintas cosas que vivimos, que nos están pasando. Pero es el Rey, a Él tenemos que darle nosotros, porque Él nos ha dado primero. ¿Y qué nos dio? Todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Él. Entonces, la frase para ir meditando de esta palabra y de este relato es esa reflexión del mendigo. ¿Cómo no le di todo? Es el Rey.